Buenas noches. El grupo está conformado por María Camila Marín Bernal, Yulia Alexandra Díaz Triana, Alison Natalia González Palomino y Angie Vanessa Sevillano. Y a continuación le vamos a hablar sobre la educación virtual. ¿Qué se entiende por educación virtual? La educación virtual en el lenguaje cotidiano hace referencia a la enseñanza o conocimiento que se imparte de forma remota a través de herramientas de tipo digital o que hace uso de los canales o medios de comunicación virtual. Es la interconexión académica de individuos por medio de sistemas tecnológicos como la radio, la televisión y el Internet, los cuales permiten interactuar de forma bidimensional mediante plataformas. Bueno, ¿qué es educación virtual? La educación virtual se define como aquella donde el alumno aprende en línea o por Internet, también conocida como enseñanza en línea. Esta hace referencia al desarrollo de la dinámica de enseñanza-aprendizaje que es realizada de forma virtual. Es decir, existe un formato educativo en donde los docentes y estudiantes pueden interactuar en un escenario diferente al espacio presencial. Pasamos ahora a hablar de la historia de la educación virtual. Esta está emparentada con la de la educación a distancia o con la de la enseñanza por correspondencia. Todas nacieron de la necesidad de impartir formación académica a quienes no tenían la facilidad de ingresar. La historia de la educación a distancia se remonta al año 1728, cuando un profesor de taquigrafía anuncia en un periódico cursos privados por correspondencia. A mediados del siglo IX, un siglo después, se funda el primer instituto de idiomas por correspondencia. También aparecen varios cursos privados en gran parte de Europa y Estados Unidos que aprovechaban el correo postal para impartir educación no presencial. Ya en el siglo XX se aprovechaba la invención de nuevas tecnologías para obtener más beneficios de la educación a distancia. Se transmitían entonces cursos por la radio. Pero es con la llegada del Internet que se da un paso verdadero al contexto virtual. La creación del correo electrónico cimentó las bases que hoy caracterizan la educación en línea. Y en esta última década ha crecido tanto que en prácticamente todas las universidades reconocidas del mundo ofrecen planes de educación virtual. Algunas incluso tienen programas totalmente online. Educación virtual en el mundo. Según un estudio realizado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos en el año 2008, se evidencia que alrededor del 60% de las escuelas públicas y privadas ofrecen algunos cursos de educación a distancia. También en el 2008 el Consejo de Europa aprobó una declaración que respalda el potencial del aprendizaje virtual para impulsar la igualdad y las mejoras educativas en toda la Unión Europea. Educación virtual en Latinoamérica. En Latinoamérica la educación en línea es un mercado en crecimiento y los países de la región que más han desarrollado este tipo de educación son Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Las plataformas educativas han permitido democratizar la educación. Llevan el aprendizaje a escuelas y hogares para educar a niños y jóvenes en general. Modalidades de la educación en línea. La funcionalidad mejorada de la Internet poco a poco hizo que más educadores vieran un potencial en esta herramienta y los maestros hallaron en la web una alternativa para la enseñanza. Comenzaron las videoconferencias y cursos interactivos. Se consolidan entonces el aprendizaje electrónico y el aprendizaje semipresencial. Ya en el 2020, debido al brote del COVID-19, muchas escuelas se vieron forzadas a cerrar y esto motivaba a más estudiantes a inscribirse en cursos en línea para aprovechar la educación a distancia. Con esto queda claro la importancia y las oportunidades que ofrece la educación virtual. Mi nombre es María Marín y les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de esta modalidad virtual. Una de las ventajas es la accesibilidad, ya que esta modalidad nos brinda la posibilidad de estudiar desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento del día. Está también el ahorro del tiempo porque no hay necesidad de transportarse a la institución académica y esto permite ahorrar el tiempo de desplazamiento y tráfico. La reducción de costos no significa que las matrículas de formación virtual sean más económicas que las presenciales, pero por ejemplo hay guías o libros digitales de descarga gratuita que terminan siendo un ahorro. Está también el ritmo de estudio personalizado, ya que la enseñanza virtual nos permite repetir las lecciones que nos resultan complicadas y si no tenemos tiempo para verlas en ese momento, pues podemos pausarlas y retomarlas después.
También está la mejora de las habilidades tecnológicas, porque aprender en un entorno virtual obliga al estudiante a mantenerse actualizado y dominar las aplicaciones necesarias. Pasamos ahora a hablar de las desventajas, y una de ellas es que se requiere tener disciplina y habilidad de aprendizaje autónomo. Otra es que debemos de tener acceso a la tecnología y no todos cuentan con acceso a un ordenador o a internet. También hay ofertas de formaciones con poca calidad. ¿Por qué? Porque hay instituciones que se lanzan a esta modalidad sin tener las herramientas necesarias para cumplir los estándares requeridos. Está también la menor interacción personal, porque en este entorno se reducen las interrelaciones tanto con los docentes como con los compañeros de clase, y comúnmente cuando hay socialización se reduce a temas de estudio. Además, hay ramas de la educación que no se pueden implantar en el entorno virtual, sobre todo los de formación práctica, como por ejemplo la medicina o áreas científicas. Mi nombre es Yura Alexandra Díaz Triana y les voy a hablar de las plataformas virtuales. Las plataformas virtuales son programas orientados a la Internet que se utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. Permiten mejorar la comunicación y desarrollar el aprendizaje individual y colectivo. También permiten hacer tareas como organizar contenidos y actividades dentro de un curso online, gestionar las matrículas de los estudiantes, tener un seguimiento del trabajo durante el curso, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactiva, evaluar los progresos de los alumnos, entre otras. Learning Management System es donde se encuentran y contactan los usuarios de la plataforma, se presentan los cursos y se realiza el seguimiento de los progresos del alumno. Los Learning Content Management System es la herramienta que permite la gestión y publicación de los contenidos o materiales utilizados en el curso. Ahora vamos a ver los tipos de plataformas virtuales que hay. La primera son plataformas educativas comerciales. Han sido creadas por empresas o instituciones educativas con fines lucrativos, requieren del pago de una cuota que generalmente es anual y con esta logran tener acceso a todas las actualizaciones. Suelen ser muy buenas por la fiabilidad, ya que también tienen asistencias técnicas eficaces y cuentan con gran cantidad de módulos especializados diferentes. La segunda son las plataformas de software libre que son creadas sin fines lucrativos, es decir, no es necesario pagar para tener acceso a las actualizaciones, y una de sus ventajas principales es que el programa es libre para ser usado con cualquier finalidad, es posible adaptarlo a tus necesidades y distribuir copias. Y la tercera son las plataformas de desarrollo propio, que son las que no están pensadas para distribuirse de forma masiva porque han sido desarrolladas a medida para un proyecto determinado. Y la ventaja es que son totalmente personalizadas a la necesidad del proyecto, pero la principal desventaja es que no son fácilmente generalizables a otros campos y su elevado coste. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de las plataformas virtuales. Ventajas: el fomento de la comunicación profesor-alumno, ya que esta es mejorable en el transcurso de la clase y en la eventualidad del uso de tutorías, ya que se amplia considerablemente el uso de herramientas de plataformas virtuales. Facilidad para el acceso a la información, ya que con esta gran variedad de actividades y documentos que son subidos a las plataformas, está disponible de forma permanente, permitiéndole así a todos los alumnos acceder desde cualquier momento, lugar o dispositivo que cuente con internet. Fomento del debate y la discusión. El hecho se extiende más allá de la docencia, ya que mediante la plataforma podemos proporcionar la comunicación entre alumnos y maestros mediante foros, correos y chat, favoreciendo el aprendizaje cooperativo. Ahora las desventajas. Es un mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor, ya que el uso de estas plataformas virtuales supone un incremento de esfuerzo y el tiempo al profesor, ya que la plataforma debe ser actualizada constantemente. Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos, ya que al ser esta la educación pues como virtual y utilizar plataformas, los alumnos deben ser participativos y deben involucrarse en la asignatura. El acceso a los medios informáticos y la brecha informativa, ya que estamos utilizando plataformas virtuales como recurso de apoyo a la docencia, exige que el alumno disponga de un acceso permanente a medios informáticos y a redes de Internet. Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Alison González Palomino y les voy a explicar sobre la educación virtual en Colombia
más específicamente los casos de IES. Primero quiero empezar explicando qué son las IES. Esta es la abreviación de Instituciones de Educación Superior. Son entidades que cuentan con las normas legales y el reconocimiento oficial como prestadores del servicio público de la educación superior en el territorio colombiano. Algunas de estas son instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, universidades. Seguidamente, en Colombia y hasta el momento hay 43 universidades públicas, las cuales se han adaptado a la educación virtual por las dificultades del COVID-19. Como ya lo han explicado mis compañeras, son varias las ventajas de la educación virtual en las instituciones de educación superior. Una de las cosas no tan beneficiosas que hemos podido observar es que del 2020 en adelante se ha presentado una deserción de los programas académicos universitarios, afectando la educación de los estudiantes. Los retos que han enfrentado las instituciones de educación superior en este tiempo han sido bastante significativos, pero podemos afirmar que el tener la educación virtual ha sido de gran ayuda para enfrentar estas dificultades. Ahora continúa mi compañera María explicando las conclusiones. En conclusión, no pretendemos establecer que la educación virtual sea mejor o peor que la presencial. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Es cuestión de que las conozcamos y optamos por la que mejor nos favorezca. Lo ideal es siempre sacar el mayor provecho posible, sea cual sea la modalidad de enseñanza.